have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. De nuevo, aquí estamos en la transmisión con la ayuda de nuestro Dios. En esta hermosa del mediodía vamos a empezar con nuestro culto divino, a escuchar de nuevo la palabra de nuestro Dios para poder edificarnos espiritualmente, preparándonos juntos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si queremos verlo cara a cara algún día, preparémonos, hermanos. Vamos entonces a ponernos de rodillas para empezar con una oración y cantos. Amén. Hermoso y cariñoso Padre, que su morada está en la altura de los cielos. Aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. En estos momentos, mi Rey, le agradecemos por su misericordia, su fidelidad y su gran amor.
Hasta aquí en este hermoso santo sábado nos has ayudado, Papá Dios, y le agradecemos por eso. Papá Dios, ayúdanos a poder escuchar y entender de tu palabra. Hoy usa la vida de mi esposo, Señor, que sea de gran bendición y que sea su Santo Espíritu hablándonos, capacitándonos para nuestra salvación en Cristo Jesús. Papá Dios, reciba estos himnos y estos cantos para honra y gloria suya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces vamos a 31. Vamos a entonar el himno 3:1. Entonemos juntos el himno 31 del culto, el tiempo. Silencio y atención, si el Santo Dios clemente en el paz, silencio reverente, habremos de guardar. Celestiales, a Dios cantando están, con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado tiempo de la pasión. Dios haya a nuestro lado, silencio y devoción. Amén, aleluya. Creo que va a ser nada más este hermoso himno y vamos a darle lugar entonces al culto divino. Vamos a escuchar con atención la palabra de nuestro Dios. Sabemos que es una edificación para nuestra vida espiritual, es útil para enseñar, redarguir, exhortar la palabra de nuestro Dios. Así que pongamos atención y que Dios nos ayude. Te pongo el instrumento. Gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que sea cordialmente a todos bienvenidos los que están mirando esta transmisión. Y sean bienvenidos a todos aquellos hermanos, familias, visitas, bienvenidos. En esta hermosa tarde vamos a comenzar, ya comenzamos el culto divino y vamos a tener un tema tan interesante cómo entró el pecado. Este tema es de suma importancia porque para conocer quién fue el primer dueño de que cometió el pecado. Bueno, hemos estudiado sobre Lucifer, que era hijo de la mañana.
Lucifer se llamaba. Y hemos estudiado que Lucifer era un ángel poderoso, un ángel lleno de sabiduría y de inteligencia. Él era muy fuerte, era honrado, era exaltado, tenía todo. Él era el mano derecho del Padre y el Hijo. Estaba sentado juntamente con el Padre y con el Hijo. Era como el gobernador que también gobernaba a los ángeles. Y Lucifer no estaba contento de su posición que estaba él. Quería ser más cuando el Padre llamó a toda la familia celestial, a toda la hueste angélica, y les dijo que pondré a mi hijo en alto, que va a ser rey de reyes y señor de señores, y va a ser más poderoso que los ángeles. Y Lucifer tenía envidia, tenía celos de eso, porque él pensó que iba a ser el más poderoso y más exaltado y el más honrado. Pero prefirió el Padre escoger a su Hijo amado, que le dio todos los poderes, toda la creación de este universo que estamos viviendo. Le dio todas las criaturas. Y por eso Satanás, ahora que se llama Satanás, ahora se llama el padre de la mentira. Y él quería hacer, cuando salió de la presencia del Padre, salió descontento, lleno de envidia y de celos. Y quiere ser mismo, quiere ser grande como el Altísimo, más grande que el Altísimo. Y por eso él fue el primer pecador que comentó, que introdujo en este mundo. Por eso vamos a seguir teniendo el tema que se llama la guerra en el cielo. Hubo una guerra entre Lucifer y sus seguidores, entre Cristo y sus ángeles. Pero presentar primero vamos a postarnos de rodillas para comenzar con el estudio de esta hermosa tarde. Dios amoroso Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea su bonito nombre, Señor. Padre lindo, estamos nuevamente ante tu presencia, pidiéndote sabiduría y inteligencia, que me des ese carbón encendido en mis labios y újame con tu Santo Espíritu para hablar conforme tu palabra, Señor. Por favor, Padre, utilizarme como instrumento sencillo y que todo esto pueda ser patrón de tu gloria, Señor. Acompáñanos, ilumina tu Santo Espíritu también a los oyentes para comprender este tema y dame las palabras correctas para que los oyentes puedan entender este mensaje, Padre. Todo esto te lo pido, te lo ruego en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta hermosa tarde. Bueno, vamos a estudiar que hubo una guerra en el cielo. Dice, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Era un crimen enorme a rebelarse contra el gobierno de Dios, que es, ¿cómo le llama? Un crimen enorme. Un crimen que es grande, que es muy, muy enorme. Que dice todo el cielo parecía estar en conmoción. ¿Qué significa conmoción? Que todos estaban sorprendidos a ver que Satanás se rebeló contra el Hijo de Dios y contra el gobierno de Dios. Los ángeles se ordenaron en compañías
Cada división tenía un ángel comandante a frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo, del gran Dios, el gran comandante celestial. Recuerden, queridos hermanos, que hace 2 sábados atrás presentamos que el Padre convocó a los ángeles y que rindieron homenaje, obedecer el Hijo de Dios. Y Satanás no quería hacer eso. Por eso dice que por su ambición de exaltarse a sí mismo. Y Satanás combataba contra la ley de Dios. Queridos hermanos, si nosotros combatimos con la ley de Dios y pisoteamos la ley de Dios, es un crimen enorme, un crimen que Dios no se lo va a escapar. Dios no va a juzgar cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso Satanás estaba dispuesto. Recuerden que decía el mensajero del Señor que Satanás sabía las consecuencias que iba a pasar, pero estaba dispuesto a enfrentar sus consecuencias. Y estaba combatiendo contra la ley de Dios por esa ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo del gran Dios, el gran comandante celestial. Satanás quería exaltarse en sí mismo, quería ser más honrado, más exaltado, quería ser como el Hijo de Dios. Pero no se logró eso porque era una criatura de Dios. Era una criatura de nuestro Dios. Porque Dios creó a Lucifer. Era un hijo de Lucifer. Por eso dice en la palabra de Dios que cómo caíste desde el cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste. ¿Qué quiere hacer Satanás? Quiere ser mismo como el Altísimo. Por eso dice aquí nuevamente que dice, se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, al fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Entonces, ¿por qué salió con descontento, envidia? Porque Cristo había sido preferido antes que Satanás. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios, a participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Imagínense, Satanás estaba ahí en la presencia del Padre y del Hijo. Hubo una reunión, un concilio para saber qué tomaba la decisión de Satanás, cuál era su posición de Satanás. Su posición de Satanás que no quería obedecer, ni postrarse, ni adorar a Cristo. Y que Cristo ha sido preferido antes que a Lucifer. Y se puso de pie, le dijo a su padre, que debía ser igual a Dios. Yo debo ser igual a Dios, porque yo soy con ustedes, estoy al lado de ustedes, yo soy el mano derecho de ustedes. Y yo debo ser exaltado y honrado también, porque yo soy el comandante de todos los ángeles. Yo soy el gobernador que gobierna los ángeles. Y yo debo ser exaltado más que Cristo. Y debo comprender también los propósitos del Padre con el Hijo. Satanás quería saber los propósitos del Padre. Pero dice el mensajero del Señor que Satanás no tenía ese derecho de conocer
a los propósitos de Dios. Porque el Padre y el Hijo era un santo, era un Dios santo, justo, pedioso. Era más poderoso. Por eso no le permitía que Satanás conociera sus propósitos y sus divinos. Por eso sigue adelante. ¿Me puedes quitar? ¿Puedes quitar ahí, por favor? Más escúchalo. No. Ahí. Gracias. Dice en el Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1, el origen del bien y del mal. Aquí nos va a decir quién es nuestro Señor Jesucristo, por qué el Padre prefirió a su Hijo que rindiera homenaje y que obedeciera al Hijo de Dios. Aquí va a decir por qué. El soberano del universo, o sea, el Padre es soberano del universo, no estaba solo en su obra benéfica. Dice aquí que el Padre no estaba solo en su obra benéfica, sus propósitos, no estaba solo. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo a brindar felicidad a los seres creados. Por eso Satanás no tenía ese derecho de conocer los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque es una criatura de Dios. Dios lo creó a Lucifer y a otros ángeles. Por eso no tenía derecho, sino solamente su compañero, su colaborador, que era Cristo, que podía apreciar sus diseños y que podía compartir su regocijo, brindar felicidad a los seres creados. Cristo, vamos a leer, voy a invitar a mi esposa que proyecte en la Biblia. Vamos a leer 1 Juan 1, 1-2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Quién estaba hablando aquí? El apóstol. ¿Quién estaba hablando aquí? Dice la declaración de haber tenido tratado personal con Cristo, el verbo de la vida. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Quién es el verbo de la vida? Era nuestro Señor Jesucristo. Estaba desde el principio lo que hemos oído. Así que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vamos a leer que son uno. Lo vamos a leer. No, presentación. Vamos a ir a la presentación. Dice, aquí bebé. Dice, Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno, solo con el Padre eterno, un solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Entonces, ¿qué había existido? Padre y Cristo, que son un solamente cuerpo, que tenía misma naturaleza, un mismo carácter y un mismos propósitos. Lo que el Hijo tenía, lo tenía el Padre. Lo que el Hijo hablaba, también se ponía de acuerdo con su Padre. Era uno solo. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer un solo cuerpo.
un solo pensamiento. Por eso Jesucristo, el Verbo al infinito de Dios, era uno con el Padre, en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo tenía ese derecho de penetrar todos los designios y fines del Padre. Tenía ese derecho de conocer los propósitos de su Padre, porque era un solo cuerpo en naturaleza, propósitos y en carácter. Por eso vamos a seguir. Le voy a decir a mi esposa que lo cambie. Pon la presentación aquí. Ahora vayamos en Isaías 9:6. Por eso, queridos hermanos, Cristo tenía ese derecho de ser obedecido, honrado y exaltado, y que lo rindiera homenaje, porque Él era desde el principio que hemos sido nosotros creados. Por eso dice aquí, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado es sobre su nombre, y llamarás de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué era Cristo? Cristo era un Dios fuerte, Amén. era un Padre eterno y un príncipe de paz. Aleluya. Ahora vayamos a Miqueas 5:2. Entonces, ¿qué lo llamó a Cristo? Era un Padre eterno, admirable, era un consejero y era un Dios fuerte. Por eso dice aquí, mas tú, Betlehem, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de siglo. ¿Quién fue el principio? El Padre y el Hijo de Dios, que fue existido desde el principio. Vamos a ir en Proverbios 8:22-30. Por eso, queridos hermanos, Cristo tenía ese derecho de conocer los propósitos de su Padre, porque Él ya era desde el principio. Y que el Padre tenía el mismo naturaleza, el mismo carácter y un mismo propósito. Por eso, cuando Cristo vino a esta tierra, hizo la voluntad de su Padre. Todo lo que Él reflejaba, también su Padre reflejaba. Si Cristo es justo, lento pero de grande misericordia, también nuestro Padre es lento y en grande misericordia. Por eso dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Sigue adelante. Enteramente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos, fui engendrada antes que fuesen las fuentes de muchas aguas. Dice, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. Siguiente. No habría aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Voy a decir a mi esposa que comparte los grupos del mundo. Entonces, vemos aquí que el Padre, el Hijo de Dios, tenía solamente derecho de conocer los propósitos de Dios
y conocer los designios de Dios, porque Él era uno con su Padre, en naturaleza, en carácter y en propósitos. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. ¿Qué dice aquí? Que el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Nos dice aquí en Hebreos capítulo 1, 3, 8, vamos a abrir en Hebreos. Primero vamos a leer Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por Él fueron criados todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿quién era el Hijo? El Hijo era uno con el Padre y que el Padre obró por medio de su Hijo. Y les digo a Él que crearan todas las cosas, y las que hay en el cielo y a las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿por qué hemos sido creados? Hemos sido creados porque para Él, para que lo obedeciéramos, para que le rindamos linaje al Hijo de Dios. Porque hemos sido creados semejanza del Hijo de Dios. Igual Dios nos invita a que seamos uno en propósitos, en carácter y en mente. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por eso dice vayamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3 a 8. Y dice la palabra de Dios, el cual siendo el esplendor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vamos a leer el siguiente versículo. Vayamos en Jeremías 17, 12. Dice, trona de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Siguiente. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán ben usados, y los que a mí se aparten serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Y vemos que, ya preséntalo, vemos que el Dios, el Hijo de Dios, era desde el principio, y que tenía ese derecho de gobernar, de ser honrado y obedecido por los seres creados. Ahora vamos a ver, el Señor informó a Satanás que solo le vería sus secretos, designios a su Hijo, y que le quería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero Satanás había demostrado que no merecía ocupar lugar en el cielo. Entonces, ¿qué quería Satanás? ¿Qué pensaba Satanás? Porque el Padre le formó a Satanás que solamente le vería su secreto a su Hijo. Porque era desde el principio, era con el Padre en propósito, naturaleza y el carácter. Fue Él primero desde el principio, antes que fueran creados los montes, los collados, los mares, nosotros. Él era desde el principio. Y que quería que toda la familia, incluido Satanás, rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero Satanás no quería obedecer. Por su orgullo, no quería rendir homenaje al Hijo de Dios.
Por eso en este mundo hay tanto envidias, orgullo, porque desde el principio en el cielo existió, dice aquí la mensajera del Señor, aquí en la mensajera del Señor, en el conflicto de los siglos, dice aquí en el capítulo 30, el origen del mal y del dolor. Dice, antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo. El amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, una naturaleza en carácter y designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Entonces, antes que existía el pecado, había gozo y paz y alegría. Satanás era honrado y exaltado, pero cuando el Padre dijo a los seres creados que rindieron homenaje al Hijo de Dios, ahí se quebró todo. Él mismo, Satanás, instituyó el pecado, instituyó los carnes de los frutos de la carne. Él mismo fue el dueño que instituyó la envidia y el celos. Porque desde el principio no era así. ¿Quién fue entonces que instituyó estos frutos de la carne? Fue Lucifer. Por eso Lucifer no quería aceptar o rendir homenaje o obedecer al Hijo de Dios. Por eso Satanás quería ser como un Dios. Y a veces nosotros queremos ser más poderosos que los otros. Pero nos damos cuenta que somos hechizos por el mismo dueño que instituyó estos frutos de la carne. Por eso sigue diciendo, por eso vamos a seguir ¿por qué hizo Satanás? Vamos a seguir. Dice, entonces el enemigo señaló con regocijo a sus semitantes que eran cerca de la mitad de los ángeles, clamó, ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y se dejarás semejante en vacío en el cielo? Imagínate qué tan lejos fue Satanás, sino también le dijo, la mitad de los ángeles, también Satanás dijo al Padre que ellos están conmigo, ellos me protegen, y también los cruzarás a ellos juntamente conmigo. Y tristemente, Cristo lloró Cristo. Cristo lloró porque miró a su hijo, Lucifer, que se rebeló contra él. Y me pones a pensar, cuando un hijo te desobedece y no quiere obedecerte, ¿cómo te pones? Te pones triste. A veces lloras, ¿por qué no me obedece mi hijo? Así de igual manera, Cristo lloró por Lucifer. Y los ángeles también lloraron por él, por su rebelión. Hasta que amonestaban a Satanás y Satanás no quería obedecer no quería obedecer al Creador, que era el Hijo de Dios. Por eso, tristemente, Cristo no podía hacer ya no más nada. Él tomó su posición y cuál era el resultado, que fue expulsado desde el cielo. Por eso, en este mundo tan oscuro, el que gobierna Satanás.
Por eso vemos homicidios, borracheras, violentos, prostituciones, lesbianismo, todas estas cosas que vemos en este mundo, porque quien gobierna en este mundo es el propio Satanás. Por eso dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he venido al mundo y yo he vencido al mundo. Por eso el Hijo de Dios vino en este mundo para morir por nuestros pecados, para rescatar lo que se había perdido. Por eso, queridos visitas, nunca piensa que Cristo es malo. Cristo no es malo, si Cristo es un justo y un juiciador, Él respeta tu libertad, Él respeta tu decisión, así como Cristo respetó la decisión de Lucifer. Aunque fuera fuerte para él, aunque lloró, pero lo expulsó desde el cielo. Y es igual manera, si somos diligentes a Dios, también nos va a echar en el horno del fuego y va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, visitas, hay que aceptar a Cristo, el unigénito Hijo de Dios, porque Él es justo, Él es perfecto, lento para ira y grande misericordia. Él es el único que puede darte perdón, que te puede dar paz, que te puede dar alegría y gozo en tu corazón. Y no ser hijos de las tinieblas, sino andar en la luz, como Él está en la luz. Por eso dice, en lo que concernía a Satanás mismo era cierto. Pero primero voy a leer aquí. Que el pecado, ¿qué es pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Transgredió la ley de Dios y ese es un pecado. Ese es pecado, transgredir la ley de Dios. Porque la ley de Dios es una ley de amor, de respeto y de cariño. Dios nos dio los 10 mandamientos para que obedezcamos, porque dice la palabra de Dios que Dios nos dio el mandamiento para todo el hombre, para que nosotros obedeciéramos al Creador, porque hemos leído que Él permanece en nosotros y fuimos creados por Él y somos para Él. Por eso dice aquí la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. Dice, como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios. ¿Qué era el fundamento en el gobierno de Dios? En la ley del amor. La dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de la justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y homenaje que provenga de la aparición inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa, o da a todos libertad para que sirvan voluntariamente. Pregunta, ¿a poco Dios es un Dios duro? ¿De fuerte carácter? No es. Porque aquí que nos dice que Dios, lo voy a leer nuevamente. Que Dios es un Dios de misericordioso.
es un Dios compasivo. Dice aquí, como la ley del amor era el fundamento del gobierno de Dios. La dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de la justicia. Dios quiere que todas sus criaturas, no solamente los cristianos, sino que todo el mundo, todas sus criaturas le rindieran un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa. Cristo no agrada, no le gusta ser muy sumisión forzosa que te obliga, sino que da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Por eso Cristo es un Dios de amor, hermanos. Te da esa libertad de escoger voluntariamente, pero tarde o temprano van a sufrir las consecuencias, lo que sufrió Satanás. Dios te da esa libertad que escoger, pues si escoges mal camino, tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. Y ahí no vas a culpar a Dios, porque Dios respetó tu decisión. Muchos culpan a Dios, especialmente cuando muere alguien, porque Dios me quitó mi madre, porque Dios me quitó mi padre, porque Dios quitó mis seres queridos, y se enoja contra Dios. Pero la decisión que pasó descanso es porque tomaron un camino que no agrada a Dios. Otra cosa, a lo mejor Cristo mandó descanso porque a lo mejor aquellos hombres o mujeres no iban a soportar cuando Cristo venga. Uno de esos dos. Pero siempre culpamos a Dios, pero la culpa no tiene a Dios, la culpa tiene uno de nosotros, a cada uno de nosotros, por la libertad que hemos escogido. Por eso Dios no nos obliga a nosotros, no es un Dios de estricto forzaje, sino que da toda libertad para que le sirva voluntariamente. Por eso dice que en lo que concernía a Satanás, mismo era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Aquí nos dice que Satanás ya se ido demasiado lejos. Y así igual pasa a nosotros. Cuando escogemos un mal camino, ya cuando Cristo venga y no nos arrepentimos, ya sería demasiado tarde. Por eso hoy, que es tiempo de la gracia, Cristo nos hace la invitación que rindamos homenaje al Hijo de Dios que murió por nosotros, llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso, mi amor, preséntalo. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales había una puerta de esperanza. Y si hubiera atendido la advertencia, podían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, los seguidores de Satanás, tenían su oportunidad, una puerta de esperanza. Y si hubiera atendido la advertencia, pero los seguidores de Satanás, los ángeles malvados, permitieron que su orgullo y el amor a su jefe y desear la libertad limitada los dominase
por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Por eso Cristo ya no podía permitir que Lucifer y sus ángeles permitieran estar en el cielo. La única esperanza era expulsarlo del cielo. Porque Satanás no quería aceptar su rebeldía, quiere seguir en su rebelión y igualmente sus seguidores. Por eso Satanás fue arrojado desde el cielo a esta tierra. ¿Qué dice aquí? Que los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus abusadas fantasias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y fieles con la condición de obedecer la ley de Dios había dado para gobernar los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se aventonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar, afirmó que los ángeles no necesitaban ley, que debían ser libres para seguir su propia voluntad. Imagínense cómo fue de lejos Satanás. Satanás no podía soportar y que afirmó que sus ángeles no necesitaban ley, que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiará con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su supervisión. Por eso la gente que piensa que Cristo es duro es porque ha cegado sus ojos y está siendo gobernado por Satanás. Porque Satanás fue el mismo que indujo que Cristo era un Dios forzoso, era un Dios exigente y que no permitía a sus criados hacer lo que ellos quisieran. Por eso los que piensan eso son atrapados por el enemigo, son hijos e hijas del enemigo. Porque lo que hemos leído, que Dios no fuerza, sino despierta tu decisión. Él quiere que le sirvas voluntariamente. Lo que ha puesto a la gente que Dios ha escrito es Satanás. Satanás ha puesto a nosotros que Dios es un Dios de estricto, un Dios enojón. Pero hemos estudiado que Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión. Si pedimos perdón nuestros pecados, Él es justo y perdonador. Si fuera un Dios estricto, Cristo no viniera en este mundo. No nos hubiéramos salvados por Él. Hubiéramos permanecido en la oscuridad, en el pecado, en la transgresión de la ley de Dios. Si fuera un Dios estricto, enojón, sin compasión. Pero por eso nosotros hemos sido salvos, porque el Hijo de Dios vino a esta tierra para rescatar lo que se había perdido. Por eso dice, Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu del desafecto se transformó en una activa rebelión. ¿Quién le permitió que Satanás siguiera su rebelión? Era Dios. Era necesario que sus planes se desarrollaban en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistos por todas. Dios lo permitió para que nosotros viéramos cómo ha hecho Satanás, cómo era Lucifer y cómo cayó Lucifer. Por eso dice aquí
que era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencias fueran vistas por todas. Por eso Dios permitió que Satanás se rebelara contra él, para que nosotros podamos comprender esta lección. ¿Qué pasa los que transgredimos la ley de Dios? Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa. Entonces, Dios lo permitió que Satanás extendiera su rebelión para que nosotros podamos comprender su actitud que tomó. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu y a examinar nuestros pies, examinar nuestros ojos, nuestros pensamientos. Porque si somos de Dios, andemos por el Espíritu. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde siempre y que esta lección pueda ser un gran provecho para cada uno de nosotros. Y esperemos a Dios que comprendieron este tema y les pedimos perdón por la fallección de la luz. Pero les hacemos esa invitación que acepten a Cristo. Cristo quiere ser usado, quiere que lo rinda homenaje voluntariamente. No obliga, sino que quiere que lo sirvas voluntariamente. Y Él respeta tu decisión. Que el Señor nos ayude y que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a seguir parte 2 para el próximo sábado. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea tu nombre. Inmenso Padre, gracias Señor, por permitir que Satanás se rebelara para que sea una lección para nosotros. Muchas gracias Señor, y ayúdanos Señor, de no ser como Satanás, rebelar contra ti y transgredir tu ley de amor, inmutable amor. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a mantenernos leales a ti, por tan de seguir proclamando tu palabra, Señor, y seguir poniéndola en práctica, Señor, para ser testimonio al mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice tu palabra. Cuida a los oyentes. Bendícelos. Cuida a los enfermos, pobres, viudas, extranjeros y a los huérfanos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos. Hacemos esa invitación para la tarde.